A nuestra enseñanza. Le pusimos por este domingo pausa a Romanos. Les quiero dar una enseñanza sobre el pueblo de Israel, el pueblo judío. ¿Ven ese logotipo que están ahí? Que tenemos. El lunes pasado, el lunes 14 de mayo, cumplió 70 años el pueblo judío como nación. 70 años que regresaron a su tierra. Para que tengan una idea ahorita de todo lo que les voy a contar y esta enseñanza, a lo mejor no sabías todo esto del pueblo judío. Ellos fueron esparcidos en el año 70 después de Cristo. En el año Jesucristo muere a los 33 años y medio. En el año 70, comandados por el comandante Tito, destruyen Jerusalén, destruyen todo el templo que está ahí en Jerusalén. En ese momento quedan esparcidos todos los judíos, salen huyendo por temor a que murieran. Fue hasta 1948 que regresan los judíos y vuelven a reunirse como nación. Entonces les voy a platicar algo de la historia y todo y lo que sucedió en que mañana tiene 8 días de lo que sucedió. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, para orarle a nuestro Dios. Señor Jesús, Padre, esta mañana te queremos dar gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y tú nos amas, Dios. Nos amas, Padre, porque sí es cierto, Señor, que caemos diario, que te pecamos diario, Señor, pero diario nos levantamos también, Señor, con la idea, Señor, de que tú, Señor, nos perdonas, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, eres misericordioso, Dios. Queremos aprender este día, Señor, qué es lo que nos espera, Señor, dentro de todas estas profecías que están dentro de la Biblia. Gracias, Padre, porque tú pusiste como un termómetro al pueblo de Israel, a la ciudad santa de Jerusalén, Señor. Y se han prendido los focos rojos, Señor, en estos días, Padre, de todo lo que está sucediendo en Medio Oriente, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y eres grande. Yo te pido, Señor, que a más líderes, Señor, del mundo, de Latinoamérica, Señor, se aperciban, Señor, de lo que está sucediendo, Señor. Despiértalos, Señor, de lo que está pasando en el mundo espiritual y de lo que está, Señor, en tantas profecías que hay del pueblo judío, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer una profecía que fue escrita hace 2800 años. O sea, 800 años antes de que el Mesías viniera al mundo. 800 años antes de que Jesús viniera aquí a la tierra. Son 2800 años que el profeta Amós escribió esto. Vamos a buscar Amós 9, versículo 11 al 15. Vamos a leerlo, esta profecía tan detallada que pasó con el pueblo judío. Dice así: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Quiero poner algo de pausa aquí. Dice que en aquel día va a levantar el tabernáculo de David. Si tú lees la historia en Primera de Samuel, en Crónicas, te vas a dar cuenta cómo el rey David va y toma la ciudad de Jerusalén peleando, porque había gente y eran enemigos los que estaban en Jerusalén, y cómo toma la ciudad de Jerusalén. Y dice que en el postrer día va a levantar el tabernáculo caído de David. El versículo 12 dice así: para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador,
y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Es una profecía bien tremenda, porque ya se cumplió esta promesa, esta profecía. Cuando hablamos de la tierra santa de Jerusalén, está desde el principio de la Biblia. A quien le entrega toda esta tierra, Jehová, es Abraham. Le dice a Abraham: sal de la tierra de Ur, lo que hoy es el sur de Irán, Irak, más preciso es cerca de Irak. Le dice: sal de la tierra de Ur y ve a la tierra que te voy a dar y que te voy a ir mostrando. Y recordamos que Abraham se fue siguiendo el río. Entonces llega a una ciudad que no era Jerusalén, todavía no tenía ese nombre, pero llega y es donde va a sacrificar a Isaac. Donde va a sacrificar a Isaac es en el monte Moriah, es en Jerusalén. Ya después David le pone todo ese nombre a esa ciudad. Pero toda esa tierra se la promete a Abraham desde Génesis. Por eso es de que el Islam, todos los musulmanes creen que es de ellos la tierra, porque también Abraham lo ven como su padre, por Ismael. Pero a quien se la prometió fue a Abraham y a su descendencia. Y está desde Génesis. Entonces, estudiando todo eso, ahí es donde él le da el diezmo a Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, rey de Jerusalén. Entonces vamos a estudiar todo esto del pueblo judío, por qué tiene tanta trascendencia lo que sucede en Jerusalén, lo que le pasa a los judíos, tiembla todo el mundo. ¿Por qué sucede todo eso? Y viendo esta profecía que aquí en Amós 9 vimos, dice que jamás serían arrancados de su tierra. Vamos a ver fechas exactas, qué es lo que está sucediendo en Medio Oriente y en la ciudad de Jerusalén. Para tomar algo de historia, los judíos han sido la única civilización, la única cultura que, a pesar de todo lo que han vivido ellos, de que han sido expulsados, como en el año 70 que fueron expulsados, en el año 70 después de Cristo, ellos siguen fieles a sus tradiciones, fieles a su religión. Entre el año 66 y 73 después de Cristo, sucede una de las primeras guerras entre judíos y romanos, es la que les estoy platicando, del año 70. Esa fue conocida como la Gran Revuelta Judía, así se llamó esa guerra que hubo. Pelearon, hubo muchos grupos como los celotes que se organizaban para hacerle frente a todo el pueblo romano. La guerra se suscitó en ese año, del año 66 al 73, por tensiones religiosas. Hoy en día cualquier país que tiene tensiones va por cuestiones religiosas y ya no las hacen aparentar que es por cuestiones políticas, pero por toda la historia es por cuestiones religiosas, siempre. Había una presión entre griegos y judíos en ese entonces. Esas tensiones terminaron en el año 73, cuando Tito llega con todo su ejército romano, asediaron Jerusalén, la rodearon, la saquearon, la quemaron, quedó en ruinas Jerusalén. Y le decían que no quemaran el templo. A Tito le decían: ¿sabes qué? Pero no hagas nada con el lugar santo para los judíos. Y a él no le importó. Destruyó el templo.
quiero decirles que hasta el día de hoy, 2018, el judío no tiene dónde adorar a Jehová. Desde el año 70 que destruyeron el templo, los judíos no tienen dónde adorar. No tienen templo. En ese año también destruyeron varias fortalezas judías, especialmente en Masada. Masada está frente al mar Muerto, al mar Salado. Ellos esclavizan a los judíos, los dispersan, los masacran. A la mayoría de los judíos. Los que pudieron escapar se fueron a diferentes partes del mundo. Hay muchas, tú métete a leer muchos libros de dónde están los pueblos judíos. Ha salido hasta en Facebook, ¿no? Que si encuentras tu apellido, tú tienes descendencia judía. Porque aquí en Latinoamérica, aquí en México llegaron. Fue a través de España que llegaron en 1492 por medio de Colón. Es de que llegan los judíos a Latinoamérica. Todos estos relatos que les estoy contando no están en la Biblia, pero sí había un historiador, Flavio Josefo, que él escribió un libro que se llama La Guerra de los Judíos, lo cual se los recomiendo, que lo lean. Si quieren saber toda la historia del pueblo judío, Flavio Josefo escribió un libro, lo encuentras en cualquier librería cristiana. Se llama Las Guerras de los Judíos. Ahí te cuentan con detalle alguna parte que yo les voy a contar el día de hoy. La destrucción del templo fue algo muy lamentable para el pueblo judío desde el año 70. Y es lamentada hasta el día de hoy por los judíos, porque no han podido hacer un nuevo templo. No han podido. Hay una fiesta, tienen muchas fiestas, el judío sí saben que tiene muchas fiestas. Una de ellas, una festividad es el Tisha B'Av de los judíos. En esa fiesta que se hace en junio, en esa festividad, ellos recuerdan la destrucción del templo del año 70. Pero también le piden a Jehová un nuevo templo, un nuevo lugar donde poder adorar. Hoy en día solo les queda una pared de lo que fue el original templo de Salomón, el templo de la época de Jesús, una pared que no destruyó Tito con todos estos soldados romanos y se llama el Muro de los Lamentos. Es una pared nada más donde queda. Mire, vamos a ver unas imágenes, por favor. La imagen 1. Así estaba el templo en el año 70. Así es como estaba, es lo que se destruyó. Del lado de acá esa pared es la que quedó. Vamos a ver la siguiente imagen. Miren, así es recreada por algunos pintores cómo fue que quemó Tito la ciudad de Jerusalén y el templo. La que sigue, por favor. Cómo se llevan todas las reliquias que ahora tienen en Roma, cómo fueron llevadas. Tú vas a la ciudad de Roma, hay un arco, el arco de Adriano, donde narran todo eso. Es historia totalmente. El que sigue, por favor. Miren, esa es Masada. Si ven hasta el fondo está el mar Muerto. Esa también la destruyeron. Hoy en día está el camino, cómo llegaron ahí y destruyeron a toda la gente que estaba ahí. Eran unos judíos que estaban en defensa de todo eso y los mataron. Murieron muchos judíos ahí. Hubo un suicidio general también porque prefirieron quitarse la vida a quedarse en manos de los romanos. La que sigue, miren, esa es la única pared que queda de Jerusalén, del templo de la época de Jesucristo. Es esa, mira, es esta, el Muro de los Lamentos, donde están orando todos los judíos. Tú como visitante de Israel puedes ir y puedes ir a orar. Allá arriba es donde estaba la gran parte del templo que cubría hasta el lado de acá. Muchos conocedores y grandes rabinos de Israel dicen que donde está la cúpula dorada, ahorita está al mando de los musulmanes, desde el año 500. Ahí era el lugar santísimo, en el templo. Entonces, nada más los judíos se tienen que conformar con esto. Ahorita les voy a platicar cómo tuvieron que recuperar eso. Por lo menos ese pedazo de pared que les queda. Y ellos van, como dice su palabra, el Muro de los Lamentos, van a chillar, a llorar todo el tiempo porque se están lamentando de lo que sucedió en el año 70.
Casi les costó 2000 años para poder recuperar todo eso. Gracias. Ahorita vamos a ver algunas otras situaciones de lo que está pasando. Todo esto voy a llegar hasta lo que sucedió el lunes pasado. Espero que me dé tiempo, y si les quito 10, 15 minutitos, no se me desesperen. Fíjense que haciendo un estudio de todo esto, de que los judíos no perdieron tanto su religión como sus costumbres, como sus ritos, como el Shabbat. Ellos corrieron un peligro bien grande cuando los dispersan en el año 70, de ser absorbidos por otras culturas. Tú llegas a otro país y pues inmediatamente se te pegan las culturas, hasta el modo de hablar. Si andas, no sé, un mes en España, ya llegas hablando como español. Y no es porque, ay, qué payaso, mira, ya, no es eso, sino que tú te acostumbras a vivir de esa manera. Los judíos jamás se acostumbraron en esos 2000 años que estuvieron fuera de su tierra a otras costumbres religiosas de los pueblos. Al revés, siempre han querido ser imitados los judíos. Ellos, les repito, permanecieron casi 2000 años con una esperanza de poder regresar a su tierra. Imagínate que vienen aquí a México, te saquean, se dispersan los mexicanos y pasan 2000 años y tú con la esperanza de que poder regresar a cantar el himno nacional mexicano y que no se te olvide comer frijolitos, ni tus gorditas, tu pozole, todo lo mexicano. El judío no perdió nada de eso en 2000 años, porque volvieron ahí. Un ejemplo bien claro que me ha quedado a mí es de perder las costumbres. Es un ejemplo bien claro cuando, por ejemplo, los mexicanos inmigrantes van a Estados Unidos. Me ha quedado bien claro porque tengo familiares yo en Estados Unidos. Ellos empiezan a vestirse igual, tratan de hablar igual, empiezan a hablar el inglés. Hasta ya lo han descompuesto el inglés, ahora hay un Spanglish, ¿no? Parquéate aquí. Entonces ya está la palabra parking de estacionamiento con una mexicanada. O sea, ellos llegan y absorben la cultura de Estados Unidos. Les prohíben a sus hijos que hablen español. Les prohíben, ¿cómo vas a hablar español? Tratan de que se les olvide el español. Aunque tú los volteas a ver y su color los delata. Traen el nopalote en la cara, pero quieren hablar inglés. Me ha pasado con mi propia familia que le sucede todo esto, ¿no? Lo que tratan de hacer ellos, y que el pueblo judío no hizo, lo que tratan es de adherirse a una cultura, para ser parte de ella. Es lo que tratan de hacer. Si tú le preguntas a cualquier inmigrante de Estados Unidos que si quiere regresar para México, te dice que no, que ni de loco. Que si Donald Trump los agarra, que se van para Canadá, pero que para México no llegan, no regresan. O sea, hasta un mal agradecimiento hay con el pueblo que te vio nacer. Y tan hermoso que es nuestro país, ¿no? Ellos van tras un sueño americano, estos mexicanos, un sueño americano que les ofrece seguridad, que es verdad, aquí en México pues no la tenemos, ¿no? Van por mejores oportunidades de trabajo que aquí en México no se les ha dado. Es un país en Estados Unidos donde si tú eres profesionista, no es a quien tú conoces, sino allá te reconocen por lo que tú sabes hacer. Es lo que te abre las puertas. Ese es el sueño americano para muchos. Hay algunos que lo han logrado y hay otros que no han logrado ese famoso sueño americano. Aquí en México es una gran realidad que tú puedes ser un gran abogado con 3 doctorados y si no tienes un amigo dentro del gobierno con alguna influencia que te meta que seas jefe dentro de alguna cuestión política o alguna dependencia, no vas a pasar de perico en toda tu vida. Y en Estados Unidos no es así. Allá en Estados Unidos, si tú vas legalmente y tienes un buen, no sé, soy doctor con ciertas maestrías, te reconocen por lo que sabes hacer, no por el amigo que tengas. Y aquí en México, desgraciadamente, así es. Esa es la cultura como se desarrolla allá en Estados Unidos. Y aquí en México no, por eso es que hay tanto migrante de todo el mundo.
no nada más latinoamericanos, de todo el mundo. En Nueva York creo que hablan cerca de 150 idiomas, de tanta gente que hay. Imagínense en una sola ciudad, ¿no? Pero los judíos, que es lo que nos importa esta tarde, después de esta guerra que tuvieron contra los romanos, fueron dispersados alrededor del mundo, a todo alrededor del mundo. Entre todas las culturas se mezclaron los judíos. Para mí es impresionante que hayan mantenido esa esperanza de regresar a su pueblo, de regresar a Israel. Los judíos después nos vamos a adelantar unos años al siglo pasado. Ellos en el año de 1936, del año 33 altamente, en el siglo pasado, fueron humillados los judíos, fueron asfixiados con gases venenosos, fueron ahorcados, los mataban de hambre, no les daban de comer, así morían los judíos. Hacían experimentos pseudocientíficos con ellos. Hacían unas grandes torturas médicas con todos los judíos. Ellos eran asesinados en esos hornos crematorios por los nazis y fue llamado el Holocausto. Fue muy triste eso. Los primeros datos que se dieron hasta 2015 hablábamos de 6 millones de judíos asesinados, entre ellos cerca de 2 millones de niños. Era una cifra calculada. Yo investigando, haciendo esta investigación del pueblo judío, en el año 2015, hace 3 años, el New York Times, un periódico de Estados Unidos, hace una nueva investigación, empieza a investigar de todo esto. Lo que resulta en totales, habla de 42.500 campos de concentración en Europa, no nada más en Auschwitz o en Polonia, sino fue en Italia, fueron en muchos países. Hasta en México hubo masacres contra judíos, en una muy baja escala, pero también aquí en México hubo. Había más de 500 burdeles con esclavas sexuales judías en Europa. Había muchos lugares, hablan de miles de lugares donde se aplicaba la eutanasia a ancianos. Realizaban abortos forzados. Todo eso investigó el New York Times. El New York Times tuvo que, para hacer esta investigación, junto con el Museo del Holocausto, tú vas a Jerusalén, hay un Museo del Holocausto en un cerro, ahí en Jerusalén, donde hacen honor a todos esta gente que murió. Es impresionante, sales llorando por todo lo que sufrieron. En conjunto ellos dos corrigen el número en el 2015 y ¿qué creen? Que triplica lo estimado. Son cerca de 20 millones de las víctimas por ese genocidio judío. 20 millones de judíos alrededor del mundo. Es algo bien triste. Llega el 14 de mayo, como es el lunes pasado que fue 14 de mayo, pero de 1948, hace 70 años, yo le saqué este logo, mire, hace 70 años, el primer ministro israelí, David Ben Gurion fue el primer ministro de Israel, así se llama el aeropuerto hoy en día de Jerusalén, David Ben Gurion. David Ben Gurion, de Tel Aviv, que es la capital política de Israel. Él lee en el 48, el 14 de mayo de 1948, lee su declaración de independencia de Israel en Tel Aviv, que es la capital política. Él cuando hace todo esto está un retrato, ahorita vamos a ver un video para que vean cuando lee la declaración de independencia, pone un cuadro de Theodor Herzl. Theodor Herzl fue un fundador del sionismo moderno. Hoy en día, aquí en México gobiernan los judíos sionistas, en Estados Unidos gobiernan los judíos sionistas. Bajo esa foto es donde hace todo esto David Ben Gurion. Vamos a ver un video. Apaguen la luz de aquí, por favor, para que puedan ver ese video. Es cuando hacen la independencia de Israel. No pierdan atención.
en 1948. Ese no es. No, es el de la Declaración de Independencia. Es el primer video. No, es donde el que está en blanco y negro. Es el primer video. Es donde hacen la declaración. Dura 2 minutos el video. ¿Sí lo tienen? ביום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, אחר הצהריים, באו המוזמנים אל בניין מוזיאון תל אביב בשדרות רוטשילד 16. הם התבקשו לשמור את סיבת ההזמנה, טקס הכרזת העצמאות, בסוד. אבל בבואם מצאו את חצי העיר ממתינה להם. סמוך לשעה 4 הגיע דוד בן גוריון. כל חייו היו מסע אל הרגע הזה. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. מתוך ביטחון בצור ישראל הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו. Gracias. Así es como firmaron la Declaración de Independencia. El lunes pasado, apenas 70 años que el pueblo judío. ¿Nosotros cuántos años tenemos de independencia? Fue en 1810. O sea, tenemos más de 200 años. 218 años de independencia. 208, sí, gracias. Ellos apenas 70. Fíjense que después de tantos siglos, cerca de 2000 años, de no tener un gobierno, de no practicar su religión, de no tener una cultura realmente el pueblo judío, después de todo eso regresan a Israel. De cualquier parte del mundo se fueron a vivir para allá. En aquel momento la ONU era llamada la Liga de las Naciones, así se llamaba. Después pasó a ser la ONU en el año del 52. Un poco antes de que firmaran esa declaración de independencia en Tel Aviv, se junta Estados Unidos, se juntan los ingleses y los rusos, llegan a Berlín ellos y ven toda la masacre que sucedió y que estuvieron viviendo los judíos en todos esos campos de concentración. Se condolieron, vieron todo lo que estaba pasando. En ese momento los judíos estaban bajo el dominio de los ingleses de Inglaterra, que tomaron en 1914 en la Primera Guerra, porque estaban bajo el dominio otomano por cerca de 500 años, hasta que llegaron los ingleses en la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914, y toman a todo Israel. Entonces los ingleses de buena manera y de buena gana entregan la tierra de Israel.
Fue en 1948 cuando sucedió esto, pero porque se condolieron de todo lo que estaba pasando. Se compadecieron de tanto odio que tenían los nazis por el pueblo judío. Se condolieron, se compadecieron. Hubo una gran compasión por el pueblo judío, que entonces solamente pueden regresar a su país de esa manera. Lo que leímos en Amós 9:15 dice, jamás serán arrancados de su tierra, jamás iban a ser ya arrancados. Tan solo había pasado eso, a las 3 horas fueron atacados por Egipto, mataron a miles de judíos, a 3 horas de haber hecho esa declaración. En 1964 surge un líder, Yasser Arafat, en 1964. Él funda la OLP. La OLP es la Organización para la Liberación de Palestina. Esa es una coalición de pueblos de Medio Oriente con tintes políticos y paramilitares, la OLP. Esa es creada por un Consejo Nacional Palestino que fue fundado en el este de Jerusalén por Yasser Arafat. Y bajo los auspicios, o sea, quien puso el dinero, quien puso la lana para poder hacer todos estos movimientos, fue algo que le llamaron la Liga Árabe, que es Arabia Saudita, Egipto, Siria, Irán, Irak, Líbano. Son los dueños de pozos petroleros. Le dijeron, ¿quieres destruir a Israel? Ahí te va la lana. Es algo impresionante todo esto que estamos viendo ahorita. Hasta 1974 fue reconocida políticamente hablando esta organización, la OLP, por la ONU. Fue reconocida como la única representante legítima del pueblo palestino. Ahorita vamos a estudiar qué es Palestina, o por qué, de dónde salió ese nombre, el nombre del pueblo palestino. En aquel mismo año, la ONU es cuando reconoce, o sea que sí reconoce a un grupo que quiere destruir a los judíos, que se unen, se organizan. Tú ves un mapa y son todos los países que están alrededor que quieren destruir a un país pequeñísimo. Veracruz es un poco más grande que Israel. Tú del norte al sur en 2 horas lo cruzas. Y 7 países quieren destruirlo, desde que se fundó esta Liga Palestina por Yasser Arafat. Vamos a ver una imagen para ver si recuerdas. Es cuando es Yasser Arafat desde joven, pero a lo mejor porque murió en el 2004. Él era, miren, no sé si lo recuerdan. Él es el que funda esta liga y se pone de acuerdo con todos los países para tratar de desaparecer siempre al pueblo judío. Su primer objetivo declarado por la OLP es la destrucción total del Estado de Israel. ¿Y cómo? A través de la lucha armada. No en pláticas, sino a través de la milicia. Es como los quieren destruir. La palabra palestino viene del vocablo filisteos. En la Biblia sí vienen los filisteos. Entonces de ahí es como sale la palabra palestino. También viene de un César romano que le quiso cambiar el nombre a Yisrael, a Israel en aquel entonces. La palabra Yisrael significa el que lucha con Dios. Lo vemos con Jacob cuando luchan en el monte, en Jerusalén. Ahí le cambia el nombre. El nombre de Jacob, ¿recuerdan cuál era? El engañador. Y le cambia el nombre a Israel, a Yisrael en hebreo. Y de ahí es donde se deriva la palabra palestino. La palabra palestino viene de filisteos. Los filisteos, siempre que leas en la Biblia, es el enemigo del pueblo judío. ¿Y qué creen? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy siguen siendo enemigos. Ellos habitan en la franja de Gaza. Ahorita les voy a enseñar un mapa donde está la franja de Gaza. La franja de Gaza estaba dominada por los judíos, pero en el 2007 lo entregan el pueblo judío y desde entonces está bajo posesión del grupo Hamas en el 2007.
estuvo cerca de 40 años el pueblo judío de tener en posesión la franja de Gaza. Vamos a ver la imagen, por favor, ahí está, mira, de Palestina. Hoy en día, bueno, en aquel entonces así estaba, mira, la franja de Gaza, esto es Israel, todo esto, Jerusalén, todo lo que está en blanco, todo eso es Israel, y todo lo que ves en verde, Belén, Hebrón, es el este de Jerusalén, está hoy en día también dominado por los musulmanes, inclusive la franja de Gaza. Ahorita vamos a ver por qué es de que ellos ceden y por qué ceden terreno a los palestinos. Tú vas a Belén, donde nació Jesús, al área de Israel, y pasas una aduana, como si pasaras a otro país. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Israel, gracias a Dios, cuando fuimos a Belén, nuestro guía judío se tuvo que esperar en tierra de Israel para nosotros poder pasar a Belén, dentro del mismo territorio judío. Todavía tienen muchos problemas, tanto político como religioso, hoy en día. Tú para pasar a Belén, para que conozcas dónde nació Jesucristo, tienes que pasar una aduana. Y la franja de Gaza, ahí es donde siempre atacan, que vean que disparan. Hay muchas aduanas que están minadas. Tienes que tener cuidado hasta dónde caminas, porque hay muchos círculos donde dicen que hay cosas, hay bombas todavía, ha muerto gente. El último murió en el 2014, que iba a cruzar y pisó por accidente y pues voló. ¿No? Es muy difícil de desactivar eso. Gracias. El 14 de mayo de 1948 se cumplió la profecía de Amós 9. Dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo de Israel. Edificarán ciudades asoladas. Así dice la profecía. Habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Harán huertos y comerán el fruto de ellos. Es lo que dice Amós. Los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados. Y han pasado por varias guerras. Vamos a ver una guerra que fue bien importante y que te vas a dar cuenta que se cumple esa profecía de que jamás iban a ser arrancados ya de la tierra que yo les di, dice Jehová. Tú cuando estudias la historia del pueblo judío, la historia de Israel, pero lo estudias a la luz de la Biblia, porque la Biblia es como el margen de la historia de todo esto que les estoy platicando. Es bajo un marco histórico todo esto que ha sucedido, geográfico. Tú vas y está muy exacto todo de lo que la Biblia te describe, cómo han sucedido los hechos. Es tan real y la Biblia que tú vas y dices, tan increíble que pueda ser que hasta por pasos, ¿no? Te dicen a tantos pasos, a tantos metros está esto. Es increíble. Dice la profecía de Amós que cuando regresaran a Israel plantarían viñas y beberían su propio vino de ellas. Cuando regresaron en 1948, que ya vimos el video, cuando regresan, no había árboles frutales en Israel. Pues descuidado, con tanto gobierno que los gobernó durante esos 2000 años, fueron 9 países, 9 naciones que estuvieron gobernando. El último fue Inglaterra, de 1914 al 48, que la entregó cuando se condolieron por ver tanta muerte que hubo. Pero en 1948 no había ningún árbol frutal, y ahí dicen Amós que beberían de sus propias viñas. Era un desierto. Hay todavía mucho desierto, puras espinas en Israel, polvo. Para 1950, 2 años después, los judíos ya tenían unas obras de ingeniería únicas, ingeniería hidráulica, único en el mundo. En 2 años, para 1950, ya habían plantado más de 6 millones de árboles, los judíos, en un lugar desértico. Y se seguía cumpliendo ahí la profecía. Para el 2006, hay más de 70,000 millones de árboles en Israel. Es increíble cómo ellos han llevado todas las profecías a cabo. Vamos a ver unas imágenes de Israel. Miren cuando se fundó Tel Aviv. Vean cuántos judíos que se pusieron de acuerdo, que se organizaron. Vean lo que era Tel Aviv.
Un montón de locos judíos dijeron, vamos a hacer una gran nación. Eso era Tel Aviv. La siguiente, por favor. Eso es Tel Aviv hoy. 70 años después. La otra, por favor. Mira. Intel es de Israel. Los más grandes ingenieros en computación los tiene Israel. Gracias. Hoy, en la actualidad, son los productores, Israel, son los productores de los vinos más excelentes que hay en el mundo. El país en Israel tiene 6 regiones productoras de vino. La primera, que son los vinos más deliciosos, están en Galilea. Y eso es gracias a las brisas del mar, que van y bañan todo esto. La segunda región de vinos son los montes de Judea. La tercera región de vinícola es en Jerusalén. En una colina está la ciudad de Jerusalén y ellos hacen el mejor vino. La cuarta región de vino es la llanura costera, que es la llanura de todo del valle de Sarón. Está en el norte de Israel. La quinta es Haifa, lo que era antes Cesarea Marítima. Ahí es otra región de vino. Y la sexta son los altos del Golán. Los altos del Golán están en el norte de Israel. Es donde divide el Líbano y Siria. Ahí es donde está otra de vinos, donde se produce el vino. En Jerusalén hay 1,800 bodegas de vino hoy en día, haciendo a la profecía de que sembrarían ellos y que consumirían su propio vino. Y ahora es el mejor vino que tienen. Yo siempre que platico de Israel, les repito, gracias a Dios que pudimos ir con mi esposa. Mi esposa y yo fuimos en el 2013. Yo siempre los invito a que conozcan, de que hagan un esfuerzo, de que vayas a la ciudad, para que cuando en un futuro vayamos ya, cuando estemos ya con Jesucristo, porque vamos a vivir ahí, tenemos que ir. Fíjense que es bien impresionante cuando llegas tú a Tel Aviv. Cuando llegas, desde que te bajas del avión ahí y empiezas a pisar tierra de Israel, se empieza a sentir un ambiente bien diferente. Créanme que hemos viajado, no sé, llegas a cualquier aeropuerto y no es lo mismo. Es un ambiente, algo particular que tiene Israel. Una paz, una tranquilidad. Imagínate caminar donde Jesús caminó. La tumba vacía, visitar la tumba vacía donde estuvo Jesús. Es una paz increíble. Es una paz increíble donde te encuentras a tanta gente que va con las mismas y los mismos ideales que tú. Visitar el mar de Galilea. En el mar de Galilea es donde Jesús caminó sobre el mar, donde fue la pesca milagrosa. Hay restaurantes al lado en la playa donde te asan un pescado, te lo comes ahí tu pescado, riquísimo. Es increíble todo te subes a una barca del tiempo de Jesús. Es muy, muy increíble conocer el pueblo judío. Cuando tú vives estas experiencias dentro de Israel, te hacen acercarte un poquito más a la Biblia, te hacen entender más la Biblia. Tú lees Salmos y dices, vamos a subir a Jerusalén, decía David, subamos al monte. Cualquier ciudad que estés fuera de Jerusalén, tienes que subir a Jerusalén, porque está arriba. Entonces ahora entiendes el Salmo 132, subiré a Jerusalén. Te acerca más a la palabra, conocer ahí, para que le entiendas más, para que tengas un trasfondo histórico de lo que sucedió. Y eso te va a hacer que tomes tú una cimentación más fuerte, más profunda de tus convicciones cristianas, porque lo estás palpando, lo estás viviendo. Vamos a vivir en un futuro, sí, ahí, pero para cuando vayas digan, yo ya conozco, vénganse, yo los llevo por estas calles. Es increíble conocer Israel. Fíjense que ha sido tan lastimado el pueblo judío a través de las guerras, solamente 3 horas después de que están haciendo su declaración de independencia, que los ataquen los árabes, es algo que
Solamente Dios puede seguir sosteniendo, ¿no?, esta ciudad, este país que tanto ha sufrido alrededor de todo el tiempo, ¿no? Desde los egipcios, vete muchos años atrás, cómo los tuvieron en cautiverio 400 años. Hoy en día Egipto no sigue queriendo, no los quiere. Toda esa liga de países lo sigue sin aceptar, sin que acepten que son un pueblo, que Jehová les dio esa tierra, que se la dio a Abraham. Le dijo, sal de la tierra de Ur y ve a la tierra que te prometí, que es para tu descendencia, para tus hijos. Y ahora se lo toman, que es para ellos, por Ismael. En esa guerra que les voy a platicar ahorita, había una probabilidad que ganara Israel, era de 10-1, la probabilidad que ganara Israel. Ya que pues apenas era un país joven, era un país que se acababa de reestructurar, y ellos con sus guerras, molestándolos todo el tiempo, no son atacados siempre el pueblo judío. Y todas las guerras que ha habido de 1948 a la fecha los han tomado por sorpresa, siempre, gracias a todas sus festividades. Cuando no están en ayuno, llegan y los atacan. Ellos saben cuándo son sus fechas, que todo el país está en ayuno, llegan y los atacan. Eso ha sido porque también la forma de que Jehová ha salido en defensa de ellos. Los árabes se enojaron mucho con la ONU por la causa de que ellos decían, es mi tierra, ¿cómo la vas a dar mi tierra? Se enojan con la ONU, toda esta liga de naciones. A nosotros nos pertenece, y el día de hoy 2018, siguen peleando, siguen reclamando que es tierra de ellos. Después del 48, en 1956 vuelven a ser atacados. Ahí en el 56 se le llamó la guerra del Sinaí. Hubo una alianza con Israel, fue Reino Unido, Francia, Estados Unidos e Israel contra Egipto. Los que tienen algo de historia del pueblo judío vayan haciendo, ¿cuántas veces Egipto ha atacado a los judíos? Pues en el siglo pasado también, pero ahí hubo una alianza, países que se aliaron con Israel, fue Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Israel contra Egipto. La mayoría de la liga que les dije de países que rodean Israel salen en defensa a pelear militarmente, toda esta liga árabe. Israel gana la guerra del 56, la gana, recupera ahí sus fronteras que habían sido tomadas por los egipcios. Las asegura, las del lado sur, es cuando ya tienen accesos ellos al Mar Rojo, aparte del Edom. Tienen acceso al monte Sinaí, por eso se llamó la guerra, porque todo eso estaba en manos de los egipcios. Los repliegan y agarran todavía su terreno. Ahí es donde recuperan ciertas fronteras. Ahí fueron comandados por un gran personaje que yo admiro demasiado, he leído su biografía, tengo un libro de él, de Ariel Sharon. Ahí en el 56 es cuando se empieza a nombrar dentro de la milicia, y en un futuro él es primer ministro del 2002 al 2006, presidente de Israel, Ariel Sharon. Fue el 11º presidente de Israel, Ariel Sharon. En ese año fue el que comandó esa guerra de Israel. Hubo una guerra también muy impresionante en el año de 1967. En el año del 67, esa guerra se le llamó la Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días. Fíjense que estudiando esta guerra, nunca en la historia de los grandes estrategas militares, como Alejandro Magno, o sea, de esa altura, Napoleón Bonaparte, que conquistó casi toda Europa, jamás existió una guerra como la Guerra de los 6 días. Jamás en la vida. Ahí esa guerra nos da la información de que solamente es atribuida a una obra milagrosa de Jehová, que actuó a favor del pueblo judío. De una manera pero increíble que fue.
La guerra de los 6 días del año del 67 existía en Egipto su presidente, un presidente con mucho respeto que le tenían todos los árabes, porque había logrado unir a todos estos pueblos del Islam. Se llamaba Gamal Abdel Nasser, el gran famoso presidente Nasser, egipcio. Él entre el 27 y 28 de mayo del 67, un mes antes, manda un comunicado, tanto a Siria, a Jordania, a Líbano y a Irak. A ver si era él, el Nasser, él muy respetado allá en Medio Oriente. Él manda un comunicado donde les dice, vamos a unirnos todos, vamos a sacar a estos judíos. La frase bien popular y conocida que dijo Nasser, dice, vamos a aplastarlos como ratones. En 1967, un mes antes, vamos a organizarnos. En una entrevista, ya en 1971, que le hicieron a Nasser, él decía, el objetivo es la destrucción de Israel. Velo en el YouTube, ahí están esos videos. Es la destrucción del pueblo judío. Nasser estaba seguro de que iba a eliminar a los judíos porque haciendo esa liga de naciones sumaban 20 millones de musulmanes, 20 millones de árabes contra 1,5 millones, máximo 2 millones de judíos. ¿Cuántos estamos aquí? Somos como 30, ¿no? Es como si llegara ahorita un ejército de 1,500 gentes contra nosotros y tú y yo tenemos nada más palos y cualquier cosa y ellos vienen con tanques de guerra, para que se den una idea. Más o menos de esa dimensión era la guerra de los 6 días. Se llamó la guerra de los 6 días porque duró 6 días. ¿Una guerra cuánto dura? Meses. Nasser estaba seguro de que los iba a aplastar como ratones. Fue irónico, fue burlón. Les vamos a hacer así nada más. Obviamente por cuestión matemática les puse ese ejemplo. Por cuestión matemática era imposible que Israel saldría vivo. Era imposible. Del 5 al 10 de junio de 1967 se llevó a cabo esta guerra. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Vean, miren. Israel ya no fue en coalición con ningún país. Iba solo. Vean quién se unió. La República Árabe, que es los árabes con Egipto, Siria, Jordania e Irak. 20 millones de gentes contra Israel. Los comandantes, aquí están, de esta unión que empezaron la guerra, Isaac Rabin, que murió el año pasado, Isaac Rabin, que también fue el número 12 presidente de Israel, Moshe Dayan fue el encargado, traía un parche, no sé si lo ubican, es el que siempre traía un parche porque perdió un ojo en la guerra del 56, Moshe Dayan, Uzi Narkis, Israel Tan y Ariel Sharon. Lean su biografía de Ariel Sharon para que vean un hombre de Dios. Como decía, la que sigue, por favor. Miren, fuerzas en combate, 50,000 soldados israelitas, 197 aviones. Egipto, 240,000 soldados, Siria, Jordania, Líbano e Irak. ¿Cuántos soldados? 307,000 soldados. 957 aviones. Nada más les rebasaban como con 700 aviones. 2,504 tanques contra ninguno de Israel. Israel no tenía tanques. Bajas, 777 muertos para Israel contra 23,000 muertos de la Liga Árabe. 2,563 heridos contra 45,000 heridos de los musulmanes. 15 prisioneros, son los datos oficiales que nada más tienen 15 prisioneros judíos contra 6,000 prisioneros. Y más de 400 aviones destruidos es el estimado. Es increíble que nada más 15 contra 6,000 prisioneros. Muchos siguen vivos de esos prisioneros, no los han soltado en Israel. Hubo otra guerra
por soltar algunos prisioneros. Gracias. En junio se celebra otra fiesta para los judíos, que es la fiesta del Tisha B'Av. Es un ayuno del recuerdo, hacen un recuerdo de la destrucción del templo, del primer templo del año 70, en esa fiesta. Es cuando toman de sorpresa a los judíos. Ellos están celebrando, están ayunando. El 5 de junio, el primer día de la guerra de Israel se siente amenazado de estos datos que le di. Ellos se anticipan el 5 de junio a las 8 de la mañana y lanzan sus primeros ataques contra bases militares egipcias. Israel tenía información detallada dónde iba a atacar. Tenía hasta los nombres de los pilotos y rangos que tenían los egipcios. Se anticipa a 8 de la mañana y destruye bases aéreas militares. Israel ataca en el 67 con F-15, F-16 por aire y destruye la gran parte de las bases. Esa fue la base de haber ganado la guerra. Reaccionar rápido, gracias a Ariel Sharon, a Dayan, que fueron los que pensaron rápido cómo destruir rápido. En el primer día, Egipto perdió 286 de sus aviones, 13 de sus más importantes bases aéreas, 23 estaciones de radar pierden. Israel en ese primer día, por el contrario, perdió 19 aviones de los 250 que tenía, en solo 3 horas. De 8 a 11 de la mañana, nada más, así de rápido. Los egipcios sufren unas pérdidas graves, tanto en aviones como en bases de lanzamiento de sus aviones, que eso le da a Israel ventaja para la guerra, para poder ganar esa guerra. Ahí es donde ellos fue como lo mejor que pudieron hacer, atacar primero, y fue algo favorable eso para poderla ganar. En el primer día del ataque de Israel, recuperan aún más allá del valle del Sinaí, se meten a territorio egipcio, se meten hasta allá, hasta egipcio, sacan todas sus bases militares de los egipcios, los destruyen y Israel entra a tierra de los egipcios. El comandante Ariel Sharon no encuentra ninguna resistencia para poder entrar al sur de Israel y al norte de Egipto. Ocupa la franja de Gaza en el 67. Ahí la ocupa, el pedacito que vimos abajo, saca a todos, matan a todos, y Israel la ocupa en el 67, la franja de Gaza. Miren, les voy a enseñar una foto de Ariel Sharon, ahí está, miren. Él era Ariel Sharon. Miren, dice, nuestra doctrina dice que no hay misión que no podamos cumplir. Hombres de guerra realmente. Gracias, él era Ariel Sharon. Fue después primer ministro. El segundo día, el 6 de junio del 67, un sargento israelí intercepta un mensaje de un tanque de guerra de Egipto. Fíjense que haciendo este estudio, los pilotos judíos son los más diestros, son los más poderosos de todo el mundo. Son comparados y en segundo lugar les llegan los rusos, les llaman los NICs a ellos. Ni los F-16 ni F-21 de Estados Unidos les llega a los judíos. No hay quien les alcance en todo esto. Los aviones de Israel son aviones supersónicos, ellos mismos los fabrican. Nadie en el mundo puede ser un mejor piloto que los judíos. No hay nadie mejor en cuestión de los pilotos en el mundo. Por eso es que fue muy rápido su respuesta de Israel y destruye en el primer día a los egipcios, ¿no? Por eso es de que no pueden en las guerras con Israel, gracias a sus aviones, a sus pilotos que están muy bien capacitados. En el segundo día de guerra, ya a pie atacan la ciudad vieja de Jerusalén, les repito, cerca de 2000 años, del año 70 después de Cristo al 67, no habían recuperado la ciudad vieja de Jerusalén. Sí les dan en el 48, pero no les dan lo que son todo lo bíblico
no se los dan. Lo que es el monte del templo, el muro de los lamentos, lo recuperan en esta guerra. Cerca de 2000 años de no estar donde la Biblia ellos lo tenían ahí, tan claro, donde poder adorar. Fue hasta ese año que lo recuperan. Ahí estaba una base iraquí, ahí en el monte, y la destruyen. Rodean todo esto. En el día 3, que fue el 7 de junio, repliegan a los egipcios. Si tú ves un mapa, conoces el mapa de Egipto, lo repliegan hasta el canal de Suez. Es como si de Estados Unidos nos llegaran hasta Durango, para que nos tengamos una idea. Hasta allá los repliegan. O sea que abatieron a ellos. Del otro lado, también entran con límites territoriales del río Jordán. El río Jordán divide Israel. Ellos pasaron el río Jordán, pasan Jordania, pasan Siria, y atacando. Fue una guerra impresionante para Israel, que fue solo. Los paracaidistas y los militares, ya estando en pie, en el centro histórico de Jerusalén, es donde incluye el monte del templo, el muro de los lamentos, estaba bajo este dominio de los musulmanes hasta ese día. El santo sepulcro, la tumba vacía, todo eso estaba bajo dominio de ellos. Ellos no podían tener acceso a ellos hasta ese momento. Ahí recuperan varios barrios que tienen, el barrio judío, el barrio armenio, el cristiano, el musulmán. Jerusalén está lleno de barrios alrededor, los recuperan todo esto. Miren, vamos a ver unas imágenes, por favor. Eso es el barrio judío, el barrio armenio. No tenían eso es el centro histórico de Jerusalén, no lo tenían. Y en el segundo día empiezan a recuperarlo. La siguiente, por favor. Miren cómo entraron a la ciudad antigua. La siguiente, por favor. Ahí ya están en el muro de los lamentos cuando lo toman, mira. Son fotos reales. La que sigue. Ahí está Ariel Sharon, mira, comandando, mira, con ellos. Ahí están en el muro de los lamentos cuando lo recuperan. La que sigue. Ahí está, ya. Gracias. Israel con 4 pilotos, nada más con 4 pilotos, dominó el cielo. Con 4 pilotos pudo desmantelar a todos sus enemigos. Desarmaron a millones de árabes. Y no fue por sus propias fuerzas. En los 6 días avanzaron hasta el sur de la península del Sinaí. Por el norte recuperan los altos del Golán, que es la frontera con Siria, y toman la ciudad de Jerusalén. Por primera vez en casi 2000 años. En casi 2000 años. Miren, vean el mapa de todo lo que recuperan, por favor. Miren, ahí está. Todo esto, península del Sinaí, pertenecía a Egipto. Cisjordania, la Franja de Gaza, todo eso lo ocupan. Y toda la ciudad antigua. Y entran a Jordania, a Siria, o sea, los repliegan. A todos esos 20 millones con tan poquita gente que entró. Gracias. El general Moshe Dayan, junto con Ariel Sharon, que tienen la inteligencia. Vamos a conocer miren, era él, que ya después no quiso saber nada de política, se dedicó a la milicia. Él perdió un ojo en el 56, pero grandes militares. Ellos cuando llegan al muro de los lamentos, esa foto que vimos, se hincan, alaban a Dios, empiezan a adorarlo, porque habían recuperado la ciudad santa después de 2000 años. Fue algo histórico. Dice Amós, jamás van a ser arrancados, dice el versículo 15, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová. Jamás les hicieron. ¿Saben por qué duró 6 días la guerra? ¿Sí saben o no? Porque en el 7 tenían que hacer Shabbat. O sea, hasta en eso Dios los apoyó. Un titular que apareció en el periódico de Jerusalén, el 26 de junio, dice así: huestes celestiales invisibles no vistas por hombres mortales visitaron a los israelitas cuando estaban amenazados con destrucción por los egipcios. Eso decía el periódico. Fíjense que cuando ya al término de la guerra, Israel se apropia de toneladas de equipo militar que fueron abandonados por los egipcios, por los sirios. Cuando hacen cuentas, son cerca de $2,000 millones que se quedaron nada más esparcidos en el Sinaí.
Israel dijo, esto es mío. 2,000 millones nada más en tanques, en armamento, nada más en eso. De todo el territorio que invadió Israel, miren, hay una ley, o sea, ¿por qué estoy haciendo hincapié en esto? Hay una ley internacional de milicia que dice que cuando tú eres invadido, pero que si tú les ganas y invades, ese terreno ya es tuyo. ¿No es cierto, señor abogado? ¿Por qué? Porque vienen y te invaden, pero la regla es de esa ley de que si solamente fuiste tú invadido, pero si tú invades y no pudieron ganarte, ahí no es válida. Es cuando te invaden y tú repliegas entonces. Esa ley militar, solamente así es válida. El 8 de octubre del 68, Israel ofrece en paz a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, proponiendo a cambio la península del Sinaí, todo eso que les dije que era de Egipto, lo cual lo aceptaron hasta 1978, en paz, en pláticas. Esas pláticas en el 78 fueron en el Camp David, en Estados Unidos. Es donde siempre Estados Unidos en favor del pueblo judío. El Camp David es la casa de descanso del presidente en turno. Ahí cita al representante de los musulmanes y al presidente de los judíos y llegan a un acuerdo. Es cuando le regresan parte del Sinaí, pero le dicen, el monte del templo no te lo regreso. Ya en pláticas tuvieron que ceder algunas cosas los judíos. En el año 2005 se retiran, apenas 2005, estoy hablando de hace 13 años, se retiran las tropas de Gaza, las tropas judías, y es cuando el grupo rebelde Hamas hace posesión de ese territorio. En un decreto después, a través de la ONU, los musulmanes piden la devolución de Israel, de todo esto que les dije. Terminan las negociaciones en Estados Unidos, en el Camp David, y les dice las Naciones Unidas, vamos a hacer esto, Jerusalén este es para los musulmanes, y todo este lado hacia acá para los judíos. En el lado este incluye el monte del templo, se los regresan los judíos. En esas pláticas que hay, y se divide Jerusalén, hasta el día de hoy está dividido, es Jerusalén oriental y Jerusalén occidental. Tú vas en la calle y te encuentras a los judíos que van vestidos de pingüinos y en la otra calle todos los musulmanes barbones. Es increíble cómo pueden estar conviviendo y peleando, es algo bien increíble. La división está a partir del Muro de los Lamentos, que es el lugar más santo para los judíos, y a partir de la mezquita de Omar, que es la cúpula dorada, hacia allá es el Jerusalén este. Lo dividió la ONU. La ONU les dijo, ustedes musulmanes de este lado y judíos de este lado. Miren, vamos a ver la cúpula en dos imágenes, por favor. La cúpula dorada. Ahí está, mire. Mira, ahí estoy con mi esposa, es cuando fuimos a Israel. Estaba bien delgadito, ¿eh? De allá hacia arriba es el Jerusalén este y acá es el Jerusalén de los judíos. Donde vamos bajando es el barrio judío y es el área de los judíos, todo eso con el Muro de los Lamentos. Pero hacia allá, tú vas a orar allá al Muro de los Lamentos y los musulmanes te avientan piedras. O sea, siempre hay guerra, tratan de molestar siempre. La siguiente, tuvimos la oportunidad de subir al monte que está gobernado por los musulmanes. Nos fuimos a formar un día jueves a las 5 de la mañana, dieron 9 de la mañana y no pudimos acceder. Faltaban como 3 personas para entrar y dijeron hasta aquí. Y no puedes ponérteles al brinco ni nada. No tienes que llevar ni una estrella de David, que eres cristiano o algo que marque que tú estás en contra de ellos, no puedes. El otro día nos fuimos, igual 5 de la mañana, y estaríamos 3 minutos en el monte del templo. Casi para la foto, con armas. A mi esposa no la dejaban salir. Yo no me daba cuenta por sacarme una foto allí enfrente, porque era el lugar santo, y me dice uno, oye, mira a tu esposa. O sea, hay muchos problemas, es peligroso. Estás 3 minutos. Ahí era donde hacían
se lavaban para poder entrar al templo. Es la cúpula, es para que las purificaciones que hacen en los ritos y todo eso. Ahí es donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo de la cúpula. Entonces es increíble, viene conocer todo esto. Lo que sucede ahí, lo que sucede ahí en la cúpula de la roca, de acuerdo a muchos rabinos judíos, está construida sobre el templo que era del año 70 que se destruyó. Dentro de esa cúpula, los judíos y los cristianos aseveramos que ahí Abraham iba a sacrificar a Isaac, cuando lo iba a sacrificar, que se lo pide Jehová. Los musulmanes, ellos creen y aseveran que Abraham iba a sacrificar a Ismael, el hijo de Agar la esclava. Así como tú y yo creemos que era Isaac, ellos creen que era Ismael. Quítales de la idea, que te quiten de la idea que no era Isaac. A ellos quítales esa idea. Es muy difícil. Miren una foto de la cúpula por dentro. No te dejan entrar. Ahí están las rocas, miren. Y antes ayer el lugar santísimo. Es la cúpula por dentro. Solo en fotografías. No te dejan ni oler. A metros no llegas. Ahí. Gracias. Les vuelvo a repetir. Gracias. El templo fue destruido en el año 70. Quedó bajo escombros, sepultado ahí. En el año 600, un musulmán llamado Omar construye esa cúpula. En el año 600. ¿Cuántos años tiene de construcción? 1400 años. Esa cúpula. Es algo muy querido por el musulmán. Los judíos traen siempre un problema, traen un dilema, de que ellos no pueden volver a adorar porque esa cúpula, tiene que ser desocupada por los musulmanes. ¿Ustedes creen que sea sencillo que alguna construcción de 1600 años puedan quitársela al pueblo y que está en gobierno de los musulmanes? Es algo increíble, o sea, no puede suceder. El general Ariel Sharon, el de la foto, siendo primer ministro él, intentó saquear esas mezquitas. Entró, se pone de acuerdo con un grupo de judíos y se estaba armando la revolución, así en grande. A raíz de esto él muere de una embolia. Ariel Sharon, a raíz de esto. Él ha sido el único que ha intentado saquearlos. Iba a provocar una guerra internacional por lo que hizo. No un problemita aquí entre nosotros, no. Internacional, ya se iba a meter Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, contra todos estos, ¿no? Ahora ya Rusia en favor de los musulmanes, ¿no? Increíble, por tratar de saquear. Hay imágenes en YouTube, pueden verlos. Los judíos, ¿qué esperan? Ya que en 1600 años los musulmanes no van a entregar esto, están esperando que suceda un milagro, los judíos. Que haya un terremoto, posiblemente, una guerra nuclear, no queda fuera de orden esto. Algo que suceda ahí arriba en el monte del templo, algo que les dé derecho, ya que la Biblia les dice que ellos tienen que reconstruir su templo. Ahí donde está esa cúpula. Ellos dicen, es que ahí era. Se han hecho estudios bien minuciosos y ellos quieren, porque se defienden con la Biblia, que ahí es donde deben de construir su templo. En 1987 se organizan los judíos y fundan el Instituto del Templo. El Instituto del Templo es un centro de investigación que se dedica a la reconstrucción del tercer templo, a juntar monedas, billete, marmaja, con los más ricos judíos sionistas. Es increíble todo esto, que quieran reconstruir el templo y que estén juntando dinero desde ese año. Hoy en día, el Instituto del Templo, hoy en el 2018, el Instituto del Templo tiene a los sacerdotes de la Orden de Leví listos.
tienen la vaca alazana, la vaca roja, que tiene que ser sacrificada para la purificación del templo. En Números y Levítico, tú lo puedes estudiar, todo esto de la vaca roja. La vaca alazana, la vaca roja en Números dice que es inminente la venida del Mesías. Tienen un menorá de oro, grandísimo así, ya para el tercer templo. Esta mide más de 2 metros de alto y pesa 43 kilos. Mira, ahí hay fotos de ella, mira. Fíjense, esa ya está lista para el tercer templo. Tú la puedes visitar ahí, te sacas fotos. Enfrente está el muro de los lamentos. Enfrente está la cúpula dorada como diciéndole, estamos listos. Al ladito, mira, ahí está, ahí dice Instituto para la reconstrucción del tercer templo. Ya tienen todo. Las vacas alazanas en Números y Levítico, Jehová le dice a Moisés, tienes que darles de comer de tal manera que salga una vaca roja, una vaca alazana. ¿Qué vamos a hacer con esa vaca? Cuando tú ya tengamos aquí, vas a purificar. Entonces ellos, desde que se dedicaron al templo, en el 2013 les salió, gracias ahora ya a tantas técnicas que hay, la primer vaca roja. Ya la tienen. O sea, ya están listos para que nada más suceda algo allá arriba. Ya tienen todo, hermanos, todo. Solamente les falta el lugar. Les falta también algo bien, bien importante a los judíos. Les falta el arca de la alianza. Y esa, yo creo, en mi punto de vista, que nunca la van a poder encontrar. Jamás, yo en mi punto de vista. Desapareció en los tiempos del profeta Jeremías, cuando fueron ellos expulsados. Después ya no se vuelve a mencionar nada, nada. Hay algunos, tú vas y te platican, es que abajo del templo tenemos unos lugares secretos y ahí tenemos el arca de la alianza. Estamos esperando ya el lugar. Para mí faltan dos cosas, que es el lugar y el arca de la alianza. Para ellos nada más están esperando el lugar porque dicen que ya lo tienen. ¿Qué había en el arca de la alianza? ¿Recuerdan? Habían 2 cosas. ¿Qué había? La vara de Aarón y los 10 mandamientos, donde están las tablas, exactamente, ahí escritas en piedra. Fíjense que toda esta historia ya vamos a terminar, denme nada más otras 2 horas, no es cierto, 10-20 minutos terminamos. Esta historia de los judíos, hermanos, es bien, bien asombrosa, ya que su supervivencia ha sido milagrosa al día de hoy. En el año de 1972, las Olimpiadas de Múnich, Alemania, Yasser Arafat, el que forma la Liga de Naciones, llega con un grupo de terroristas y secuestran a 11 deportistas, miembros del equipo olímpico israelí. Pedían a cambio la liberación de los 6,000 prisioneros de guerra, de la guerra de los 6 días. A eso llegaron, agarran a los deportistas, escándalo mundial por hacer todo esto. En ese entonces estaba como primer ministra en Israel una judía, que aquí en los países se les enseña, porque era Golda Meir. Golda Meir tú estudias su biografía y lloras, y lloras, y lloras del corazón entregado a Jehová, de Golda Meir. Ella se niega a la solicitud de Yasser Arafat. ¿Cómo? ¿Vas a dejar que mate a tus 11 deportistas? Pues dale a los prisioneros, ¿para qué los quieres? Le dice, no. Hace una ley, ella, que sigue en pie en el Estado de Israel, que es esta. Nunca el Estado de Israel negociará con terroristas. Esa ley sigue hoy en día. Dice Golda Meir, si negociamos, ningún ciudadano judío estará seguro en cualquier parte del mundo que haya un judío, que los maten. Los 11 atletas del equipo olímpico los asesinaron violentamente. Fueron asesinados violentamente. Hermanos, todo lo que pasa en el pueblo judío tiene también un trasfondo espiritual, un origen espiritual. Más todo lo que tiene que ver con Israel. Tú cuando escuches de Israel y de Jerusalén, cámbiale a CNN y ve lo que está pasando. Es un termómetro Israel. Ve lo que está sucediendo.
Es bíblico todo esto. Hay una guerra espiritual en el aire, todo el mundo lo conocemos. Pero el principal blanco de Satanás, estudiando tú la Biblia, es Israel. No ha querido que nazca el Mesías, lo ha intentado asesinar, contra Israel. ¿Cuántas guerras han pasado desde el 48 a nuestros días? Israel es el blanco principal de Satanás, de sus demonios. Van sobre Israel. Eso es algo bien real. A todo esto se le conoce como el antisemitismo. No es de que, ay, no, yo odio a los judíos. Ese es el verdadero antisemitismo. La guerra que Satanás tiene contra Israel, que los quiere desaparecer. No Hitler. Es Satanás quien los quiere desaparecer realmente. Es un odio no natural que tuvo Adolfo Hitler para matar a 20 millones de judíos, ¿no? Y sin saber por qué los odiaban, ¿no? O sea, no hay algo que responda tanto odio hacia el pueblo judío, ¿no? El pueblo judío en todas las civilizaciones, en todos los tiempos, son los más perseguidos, los más rechazados, los que los expulsaron de su tierra, han sido expulsados de otras naciones, son los que más han sufrido en toda la historia. Tú dime de alguien y no se compara con los judíos. Y a la vez ha sido la nación más bendecida, pero para aquellos que han obedecido. Nada más. Quiero que vean un video de lo que sucedió, de lo que está sucediendo, por favor. Apaga la luz de aquí, por favor. Rabinos vinculan reconocimiento de Jerusalén con tercer templo y llegada del Mesías. Israel. La proclamación histórica del presidente Donald Trump reconociendo a Israel como la capital del pueblo judío fue un paso importante para establecer el tercer templo y acelerar la llegada del Mesías, según creen rabinos y líderes judíos que trabajan por la reconstrucción del tercer templo. Lo que hizo fue un paso enorme para la llegada del templo, dijo Asaf Fried, portavoz del movimiento Unidos por el Templo, una asociación de organizaciones que intentan hacer del tercer templo una realidad. En una entrevista con Breaking Israel News, explicó que esto necesariamente requiere de un no judío para que participen en el proceso y para que puedan tomar su parte en el templo. Fried comparó el papel de Trump con Ciro, el rey persa que terminó el exilio de Babilonia y ayudó a construir el segundo templo. Él recordó Proverbios 21:1, que dice: el corazón del rey es como un río controlado por el Señor. Él lo dirige hacia donde quiere. Yaakov Eichmann, presidente de Estados Unidos por el templo, dio la declaración del presidente estadounidense como parte de una progresión histórica que se suma a una serie de cambios importantes en la historia moderna de Israel. En 1917 tuvimos la Declaración de Balfour, que restableció a Israel entre las naciones de la tierra. 100 años después, en 2017, tenemos la Declaración de Trump, dijo. Él dice creer que es una cuestión de tiempo para que los no judíos hagan otra declaración semejante, reconociendo el monte del templo como el lugar del templo de los judíos. También entiende que para el proyecto avance era necesario esa unión. Cuando los judíos y los no judíos se unan en masa, el nuevo templo será inevitable, enfatizó. Eichmann sabe que todavía faltan muchas etapas en este proceso complejo, con judíos y no judíos desempeñando diferentes papeles mientras buscan un objetivo mutuo. El pueblo de Israel está volviendo a sus raíces, al mismo tiempo que los no judíos del mundo están percibiendo la autenticidad de nuestra reivindicación al monte del templo y nuestro derecho a construir un templo judío como casa de oración para todas las naciones, enfatizó Eichmann. Según su movimiento, los no judíos son una parte esencial del proceso. En el templo de Salomón había un lugar destinado a ellos, llamado Patio de los Gentiles. Algunas traducciones utilizan el término atrio para referirse al mismo lugar que rodeaba el santuario. Nuestra tarea es actuar como sacerdotes para hacer el mundo entero santo,
recordó Ayman, citando el Éxodo 19:6. Eso solo sucederá con un templo en Jerusalén, enfatizó. El siguiente paso, lo más importante, debe ser tomado por los judíos. Necesitamos reunir a muchas personas para empezar a subir al monte del templo con frecuencia. Una vez que hagamos esto, el templo será el próximo paso inevitable. Su evaluación de la personalidad del presidente estadounidense es que se trata de una figura única. Hay algo muy especial y hasta sagrado en Trump. A veces parece grosero y no conectado a la religión, pero cada vez que se dirige a su nación habla sobre Dios. La noche pasada dijo que reconocía a Jerusalén porque esta era la cosa correcta. Es exactamente así que un líder guiado por Dios debe hablar. El rabino Hillel Weiss, portavoz del nuevo Sanedrín, se mostró cauteloso pero optimista. Hace un año el Sanedrín pidió a Trump construir el templo como lo hizo Ciro hace 2000 años. Se manifiesta claramente en esta dirección, pero todavía hay un largo camino por recorrer y muchos obstáculos que lo pueden impedir. Weiss admite que hay cuestiones complejas que necesitan ser resueltas. El monte del templo no es un problema resuelto y las Naciones Unidas están trabajando duro para tratar de convencer al mundo de que los judíos no tienen derecho a ello, concluyó. Noticias del Fin presentó. Es comparado Donald Trump con lo que hizo. El 7 de diciembre del año pasado, él da una noticia de que Jerusalén tiene que ser la capital del mundo, no de Israel. Y eso lo dice la Biblia. El único que reconoció a Jerusalén como capital fue el rey David. Y él viene y dice, yo para empezar voy a cambiar mi embajada que está en Tel Aviv a Jerusalén. Y eso sucedió el pasado lunes. Inauguran en Israel. Eso fue antes de que sucediera, fue del anuncio. Entonces hoy ya los rabinos del Sanedrín de Israel dicen es alguien que está cumpliendo su palabra. En el 2016, cuando él gana en Estados Unidos, los judíos sionistas le dicen, tú nos vas a ayudar. Es comparado con el rey Ciro. El rey Ciro, vamos a ver esa imagen así por favor. Tomen en cuenta el año 70. El año 70 se cumplió el lunes, ¿estamos de acuerdo? 70 años. Ahí está, habla de las 70 semanas, 490, es un múltiplo de 70. Cuando se le dio la palabra a Daniel, pasaron 70 años para la reconstrucción del segundo templo. Hasta las 69 semanas es cuando Jesucristo es bautizado, en el 27 después de Cristo, en el 31, pero no me voy a meter mucho en lo de las semanas, porque me llevaría 2 horas, pero preparo mejor en otro día. Y se vence en el primer mártir. ¿Quién fue el primer mártir según Hechos? ¿Quién fue? Esteban. Ahí se termina la semana 69. Gracias. Son cada 70 años algo relevante en el pueblo judío. Cada 70 años ha pasado algo. Tú cuentas todo esto, es tan exacto porque hasta la crucifixión de Cristo fueron ciertos años de las 70 semanas de Daniel hasta el primer mártir. Ahí se cumplieron las 69 semanas. Es bien real. El pasado 14 de mayo de este año de 2018 se inaugura en Jerusalén la embajada. Es al cumplimiento de los 70 años. Los judíos lo comparan a Donald Trump con el rey Ciro. Y es algo muy real por el amor que él tiene. Salió una moneda, mira, pásame la primera imagen. Eso nada más fue para ver si la autorizaban. Esa la venden a nivel mundial y cuesta $5,000. Pásala, enséñame la moneda. Ya salió la moneda. Atrás está Ciro. O sea, ya hay una moneda conmemorativa. Ciro Balfour fue un judío que en el año 1917 también declaró a Jerusalén como capital, y ahora Donald Trump, declaración del 2017, se cumplieron 100 años
de la declaración de Balfour a Trump y en el 2018, y dice moneda del templo. Ya le dijeron a Donald Trump, tú eres el indicado para que haga las negociaciones y poder hacer el tercer templo. Le están cargando esa responsabilidad a Donald Trump, ya que el judío dice tiene que ser un no judío. Es lo que están diciendo ellos. Y él cumple todas las expectativas para poder hacerlo. Están esperando nada más una negociación. Donald Trump hace 15 días hizo una negociación con el, yo le llamo el loquito de Corea del Norte, el jovencito, con el de Corea del Sur. Ya hicieron la paz, gracias a Donald Trump. Se va a reunir en menos de 20 días con él. Y se iban a matar hace un mes. Iba a haber una guerra espectacular. Ahora ya firmó la paz con él y se van a reunir a tomar un café. Es increíble. Por último, vamos a ver este video. Es el presidente, el primer ministro israelí, después de haber inaugurado la embajada. Vean cómo habla y cómo le tira todo a Trump para la construcción del templo. Miren, vamos a verlo, por favor. Él es Benjamín Netanyahu. What a glorious day. Remember this moment. This is history. President Trump, by recognizing history, you have made history for our people. It evokes profound collective memories of the greatest moments we have known on this city on a hill. In Jerusalem, Abram passed the greatest test of faith and the right to be the father of our nation. In Jerusalem, King David established our capital 3,000 years ago. In Jerusalem, King Solomon built our temple, which stood for many centuries. In Jerusalem, Jewish exiles from Babylon rebuilt the temple, which stood for many more centuries. In Jerusalem, the Maccabees rededicated that temple and restored Jewish sovereignty in this land. And it was here in Jerusalem, some 2,000 years later, that the soldiers of Israel spoke three immortal words. Har Habayit Biadenu. The Temple Mount is in our hands. Words that lifted the spirit of the entire nation. We are in Jerusalem and we are here to stay. We gather here today to celebrate another historic day in the life of this city, which I know will take its place alongside other momentous decisions in the history of our people. Over a century ago, the Balfour Declaration recognized the right of the Jewish people to a national home in this land. And exactly 70 years ago today, President Truman became the first world leader to recognize the newborn Jewish state. Last December, President Trump became the first world leader to recognize Jerusalem as our capital. And today, the United States of America is opening its embassy right here in Jerusalem. Thank you, President Trump, for having the courage to keep your promises. The prophet Zechariah declared over 2,500 years ago, Ko amar Adonai, shavti el Zion, v'shachanti betoch Yerushalayim, v'nikre'a Yerushalayim ir ha'emet. So said the Lord, I will return to Zion, and I will dwell in the midst of Jerusalem, and Jerusalem shall be called the city of truth. May the opening of this embassy in this city spread the truth far and wide, and may the truth advance a lasting peace between Israel and all our neighbors. God bless the United States of America, and God bless Jerusalem, the eternal, undivided capital of Israel. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shehecheyanu v'kimanu v'gianu lazman hazeh. Thank you very much. Wow, increíble, increíble, es algo increíble. Después de esto, Guatemala anuncia su cambio de embajada y le sigue Paraguay.
En los próximos meses van a estar cambiando sus embajadas. Como se dan cuenta, estamos en los últimos tiempos. El Señor sabe el día, la hora. Pónganse de pie, por favor, para terminar. El Señor sabe el día, la hora, pero lo que nos queda a nosotros es de estar alertas, conocer los últimos tiempos. Para mí me da mucha alegría, me apasiona el pueblo judío, porque realmente conocemos qué es lo que va a venir, qué es lo que va a pasar y qué es lo que está sucediendo hoy en día. He visto a la mayoría del pueblo cristiano dormido sin ver todo esto, algo increíble. Entonces, yo lo que les invito es de que siempre estemos a cuentas con nuestro Señor, porque el fin está muy cerca y somos gentes bendecidas porque vamos a ver muchas cosas que están sucediendo, que tal vez mucha gente soñaba con verlo y se está haciendo realidad hoy. Y Satanás es el que está encargado de engañar a toda esa gente para que no se den cuenta de lo que está sucediendo en realidad. Pero cuando tú escuches Israel, Jerusalén, Medio Oriente, apercíbete. Es un termómetro el pueblo judío. Tantas cosas que han pasado y como dice, de aquí nadie nos mueve ya. Y le están tirando responsabilidad a Donald Trump por los 70 años, siempre ha sido el año 70. Entonces esperan que en los próximos meses se dé la noticia para la reconstrucción del tercer templo. Es lo que están esperando. Ya tienen todo tienen, están listos. El dinero, son los hombres más millonarios del mundo, los judíos. Tienen todo para hacerlo. Cierren sus ojos, vamos a orar. Señor Jesús.